Bien, disculpen la interrupción, pero tuve problemas con mi lápiz electrónico, pero vamos a continuar con esto. Entonces, decimos que cuando el pulso de la señal de entrada está en alto, como acá, vemos que el diodo equivalente de la unión base emisor de Q2 se va a polarizar directamente y por lo tanto va a haber una corriente de colector emisor. Prácticamente esto equivaldría a que el colector se pega al emisor y este está a cero, de modo que Q2 se iría a cero. Vean ustedes, aquí queda saturado, por lo que provoca que en el transistor Q1 el diodo equivalente de emisor a base de Q1 tengamos de este lado en el ánodo un potencial positivo porque está a la fuente y en el cátodo pues prácticamente cero, ¿verdad? Y esto va a provocar que el diodo de emisor a base de Q1 quede polarizado directamente, por lo que se va a saturar y va a haber corriente de emisor a colector. Es de la misma forma que con este transistor, como si el emisor se pegara al colector, ¿de acuerdo? Porque va a haber una resistencia muy pequeñita de emisor a colector de Q1. De modo que a la salida, aquí vamos a ver solamente un voltaje bajo, que prácticamente es el voltaje de unión del diodo equivalente de Q2, ¿verdad? De modo que aquí tendríamos saturado Q1 y con un voltaje pequeñito que ustedes saben que andará por 0.6 voltios, algo así. Entonces, aquí lo interesante de ver es que cuando el voltaje de la señal de entrada sube, provoca que Q2 se sature. Q2 provoca que Q1 se sature. Q1 impide que Q2 salga de saturación y Q2 refuerza la saturación de Q1. Vean cómo uno a otro se refuerzan y para sacarlos de este estado de saturación sería difícil. Si notan cuál es el punto, de modo que cuando sube la señal de entrada, disparamos este transistor a saturación, este dispara a este en saturación, este saturado refuerza la saturación de este y este refuerza la saturación de este, y para sacarlos de saturación va a ser difícil. Permítanme un segundo en lo que borro aquí mi pizarra para continuar. Y eso es precisamente lo que sucede cuando una vez disparado un SCR, es difícil sacarlo de conducción, que hay métodos que vamos a ver más adelante para lograr esto, pero inicialmente la idea es como lo estamos analizando en este momento. Bien. Nótese que los SCRs a veces se pueden apagar al poner en cortocircuito directamente sus terminales de compuerta y cátodo, o también se le llama de disparo inverso, con un voltaje negativo en la compuerta con referencia al cátodo, de modo que el transistor inferior se ve forzado a cortarse. Digo que esto es a veces posible porque implica desviar toda la corriente del colector del transistor superior más allá de la base del transistor inferior.
Esto es, noten ustedes aquí cómo cuando los dos están saturados, pues el punto sería aquí poner un voltaje incluso hasta negativo, que no solamente vaya de 0 a más B, sino que probablemente baje por acá para forzar que el diodo equivalente de la unión base-emisor de Q2 se polarice inversamente y entre en corte, ¿verdad? Sacarlo de esta situación de doble saturación y que regrese a corte. Ese sería un modo de regresarlo a su estado, digamos, de reposo. Esta corriente puede ser grande, por lo que dificulta el apagado del SCR activado. Una variante del SCR se llama tiristor de apagado de puerta o GTO, Gate Turn Off Thyristor, el cual facilita esta tarea. Pero incluso con un GTO, la corriente de compuerta requerida para apagarlo puede ser hasta del 20% de la corriente del ánodo de la carga, que es mucho. El símbolo esquemático para un GTO se muestra en la siguiente ilustración. Vaya, a esta corriente nos referimos a esta corriente de acá. Por aquí viene la corriente de saturación y esta corriente tendría que pasar por esta unión de base emisor, lo cual es mucho para hacerlo. A ver un segundo. Y bueno, hay SCRs preparados de esta forma y que ya son llamados GTO. El símbolo de un GTO es este. Vean cómo cambia aquí su forma en la compuerta, pero se supone que están diseñados para que sea más fácil el apagado del tiristor. También es conocido como Gate Control Switch. Si la alimentación de voltaje es de corriente alterna, el SCR pasa una cierta parte del tiempo del ciclo en corriente alterna en el estado on y en el resto del tiempo pues apagado, ¿verdad? En off. Para una fuente de 60 Hz de corriente alterna, el periodo del ciclo es de 16.67 milisegundos. Es este tiempo en que se divide entre el tiempo en que está prendido y el tiempo que está apagado. La cantidad de tiempo que está en cada estado es controlado por la compuerta G. Vean aquí tenemos una señal de corriente alterna, podemos decir que es la línea de alimentación de 60 Hz y su ciclo vale 16.67 milisegundos, ¿verdad? Si una porción pequeña del tiempo está en el estado on, la corriente promedio que pasa a la carga es pues también esa misma porción de tiempo, es pequeña. Esto es porque la corriente puede fluir de la fuente a través del SCR a la carga solo por una porción relativamente pequeña del tiempo. Si la señal de la compuerta se cambia para hacer que el SCR esté prendido por un periodo más largo de tiempo, entonces pues la corriente de carga promedio será mayor. Esto es porque la corriente ahora puede fluir de la fuente a través del SCR a la carga por un tiempo relativamente mayor.
De esta manera, la corriente en la carga puede variarse ajustando la porción de tiempo del ciclo que el SCR permanece encendido. Permítanme un segundo. Ok, si todo está bien. Sí, gracias. Bien, como lo dice su nombre, el SCR es un diodo rectificador, por lo que pasa corriente solo durante los semiciclos positivos de la fuente de corriente alterna. El semiciclo positivo es el semiciclo en que el ánodo del SCR es más positivo que el cátodo. Esto significa que el SCR no puede estar encendido más de la mitad del tiempo. Durante la otra mitad del ciclo, la polaridad de la fuente es negativa y esto hace que el SCR pues esté polarizado inversamente, evitando el paso de cualquier corriente de carga. Vean ustedes, aquí tenemos cuando está presente el semiciclo positivo y desde el inicio del semiciclo positivo mandamos la orden de control de que conduzca. Entonces se va a disparar el SCR y va a fluir la corriente por la carga. Por otro lado, cuando se presenta el semiciclo negativo y desde el inicio mandamos la orden de que conduzca, pues no va a conducir, ¿verdad? Porque está polarizado inversamente el diodo del SCR, ¿de acuerdo? Entonces, no conduce, aunque le mandemos la orden, y no va a haber flujo de corriente en la carga. Los modos de funcionamiento del SCR los podemos, digamos, dividir en dos grandes partes. Como todo o nada, para una señal de entrada, el SCR suprime algunos semiperiodos suministrando a la carga paquetes de semiondas. Como en este ejemplo, miren, aquí tenemos la entrada, como vamos a considerar la que está rectificada de onda completa, y podemos mandar la orden de disparo aquí y va a fluir todo el semiciclo positivo. Acá podemos omitir la orden y pues no va a fluir corriente de ese semiciclo. Acá podemos decirle otra vez desde el inicio que si conduzca y va a fluir este semiciclo. Y así una y otra vez, ¿verdad? Es todo o nada. O bien podemos considerar que sea por ángulo de fase, donde se mantienen todos los semiperiodos. Se suprime parte de cada uno de ellos, el ángulo de retardo de disparo, y el resto se transmite a la carga, que vamos a llamar ángulo de conducción. Es decir, aquí podemos decirle para el ángulo de fase que, por ejemplo, aquí mandamos la orden de disparo, entonces va a fluir esta porción del semiciclo positivo como lo vemos acá. Aquí otra vez y va a fluir esa porción, ¿verdad? Ok, permítanme un segundo. Bien. El ángulo de fase. Los términos populares para describir la operación de un SCR son ángulo de conducción y ángulo de retardo de disparo. El ángulo de retardo de disparo es el número de grados de un ciclo de corriente alterna que transcurren antes de que el SCR sea encendido. El ángulo de conducción es el número de grados de un ciclo de corriente alterna durante los cuales el SCR está encendido.
Por supuesto, estos términos están basados en la noción de que el tiempo total del ciclo es de 360 grados. Vean ustedes, aquí tenemos un ciclo de la señal de corriente alterna de 60 hercios y cuando inicia el ciclo decimos que son 0 grados. A la mitad del semiperiodo positivo, 90 grados, cuando cruza por 0, 180 grados, a la mitad del semiciclo negativo, 270, y cuando termina el ciclo, 360. Entonces vamos a visualizar cada ciclo en estos términos. Vean ustedes acá, aquí tenemos esta señal. Cuando da inicio el ciclo decimos que es 0 grados. Aquí en la cresta del semiciclo positivo, 90 grados, en el cruce por 0, 180 grados, a la mitad del semiciclo negativo, 270, y cuando termina, pues 360 grados, ¿verdad? De modo que, por ejemplo, con esta señal de corriente alterna aplicada de 60 hercios, si mandamos la orden de disparo aquí, entonces vamos a decir que el ángulo de aquí a acá es el ángulo de conducción, porque es cuando el SCR queda disparado y fluye corriente por la carga. Y la energía en la carga va a ser esta porción que vemos aquí. Ahora bien, en este intervalo que no disparamos, no enviamos la orden de disparo, pues aquí no circula corriente por la carga en este intervalo. Entonces a este le vamos a llamar ángulo de retardo de disparo. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya en la porción negativa, pues no hay conducción, de modo que no lo podemos nombrar como la energía, como parte de la energía efectiva que cae en la carga. Permítanme un segundo. Ok. En la siguiente figura se muestran las formas de onda de un circuito de control con SCR para un ángulo de retardo de disparo. Al momento que el ciclo de SEA inicia su parte positiva, el SCR está apagado. Por tanto, tiene un voltaje instantáneo a través de sus terminales de ánodo a cátodo igual al voltaje de la fuente. Esto es exactamente lo que se vería si se colocara un interruptor mecánico abierto en un circuito en lugar del SCR. Dado que el SCR interrumpe en su totalidad el suministro de voltaje, el voltaje a través de la carga, BC, es cero durante este lapso. La figura siguiente lo ilustra. Entonces, este es el voltaje de ánodo a cátodo. Aquí no mandamos la orden de disparo, de modo que la señal alterna cae en su totalidad de ánodo a cátodo del tiristor, ¿verdad? Aquí mandamos la orden de disparo y el voltaje de ánodo a cátodo cae prácticamente a cero. Y todo el voltaje de alimentación de corriente alterna cae en la carga. Toda esta porción del semiciclo positivo. Cuando viene el semiciclo negativo, pues el tiristor se abre y todo el potencial cae en él hasta que dé inicio el siguiente semiciclo positivo y aquí demos otra vez la orden de disparo
Entonces, toda esta porción restante del semiciclo positivo va a ir a caer en la carga. Aquí es negativo, de modo que se abre el tiristor y todo el potencial cae en él, de ánodo a cátodo. Se muestra el voltaje de ánodo a cátodo cayendo a cero después de aproximadamente un tercio del semiciclo positivo. Supongamos que el punto es de 60 grados. Cuando el voltaje de ánodo a cátodo cae a cero, el SCR se ha disparado o encendido. También en ocasiones dicen se ha cebado, ¿de acuerdo? Por tanto, el ángulo de retardo de disparo es de 60 grados. Durante los siguientes 120 grados, el SCR se comporta como un interruptor cerrado con un voltaje muy pequeñito entre sus terminales. El ángulo de conducción sería de 120 grados. El ángulo de retardo de disparo y el ángulo de conducción siempre van a sumar 180 grados. Vean ustedes, aquí tenemos el esquema de cuando es todo o nada. Una forma de lograrlo es colocando este diodo de modo que inmediatamente que da inicio el semiciclo positivo, el diodo dispara, vaya, el diodo comerá 0.6 voltios, algo así, en lo que se polariza directamente. Y permite la entrada de voltaje de algún pequeñito potencial hasta por aquí para que se dispare el SCR, se cierre y ya conduzca en el semiciclo positivo y la energía caiga en la carga. Hay que recordar que cuando se dispara, el voltaje de ánodo a cátodo del SCR ya disparado, idealmente es cero, pero en realidad y fijándose en las hojas de datos que proporciona el fabricante, vamos a ver que andará en 1 voltio, 2 voltios, por ahí, ¿de acuerdo? De modo que cuando disparamos el SCR, el voltaje de ánodo a cátodo cae como a 1 voltio. Entonces, ya disparado, aquí va a haber como 1 voltio y el resto del voltaje de alimentación cae en la carga. Y podemos decir que prácticamente desde el inicio del semiciclo positivo se dispara y todo el semiciclo positivo va a la carga. Así es todo. Y podemos poner aquí, añadir más controles, como vamos a ver más adelante, pero enseguida viene el semiciclo negativo. Y pues en forma inherente no va a conducir el SCR, se va a abrir porque queda polarizado inversamente y no va a haber conducción acá. Da inicio el siguiente semiciclo positivo y a través del diodo se dispara y otra vez, ¿verdad? Entonces es todo o nada. Bien. Por otro lado, podemos considerar de que no queremos que conduzca desde el inicio, sino que se espere un intervalo de tiempo o un ángulo para hacer el disparo. Esto lo podríamos lograr poniendo un potenciómetro aquí, ¿de acuerdo? De modo que nosotros podemos graduar este potenciómetro para que aquí haya una caída de voltaje y nos permita que no sea desde el inicio, no sea desde los 0.6 voltios en que se polariza el diodo directamente, sino que sea un poco más adelante, por ejemplo acá, ¿verdad? Y que en ese momento ya se dispare y que toda la energía caiga en la carga. Por ejemplo aquí, vean, aquí
gracias al potencial que se come este potenciómetro, podemos lograr que el ángulo de retardo de disparo sea mayor y solamente esta porción del semiciclo positivo de alimentación caiga en la carga. Ok, permítanme un segundo en lo que borro mi pizarra. Ok. En la siguiente figura se muestra el voltaje de ánodo a cátodo cayendo a cero después de aproximadamente 2/3 del semiciclo positivo. Supongamos que el punto es de 120 grados. Cuando el voltaje de ánodo a cátodo cae a cero, el SCR se ha disparado, encendido o cebado. Por tanto, el ángulo de retardo de disparo es de 120 grados. Durante los siguientes 60 grados, el SCR se comporta como un interruptor cerrado, con un voltaje muy pequeño entre sus terminales. El estado apagado ocurre cuando el voltaje de la fuente pasa por cero. El ángulo de conducción entonces sería de 60 grados. Recuerden, el ángulo de retardo de disparo y el ángulo de conducción siempre suman 180 grados. Por ejemplo, aquí como lo vemos, aquí da inicio el semiciclo positivo y no mandamos la orden de disparo. Hasta por aquí mandamos la orden de disparo, se cierra o se ceba conduce el SCR y su voltaje de ánodo a cátodo se va a casi cero. Por lo tanto, toda la energía restante del semiciclo positivo va a caer en la carga, como vemos acá abajo. Empieza el semiciclo negativo y el SCR se abre. Y así una y otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos cómo podríamos lograr esto. Aquí vemos que si yo requiero hacer disparos más allá de 90 grados de mi SCR, ya con un solo potenciómetro no lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, una forma de lograr disparos más allá de los 90 grados es con esto. Ustedes recuerdan, hemos hablado ya en otras ocasiones de los circuitos RC, de modo que este circuito RC me va a desfasar el voltaje de entrada. Vean, aquí este es el voltaje de entrada, pero el voltaje ya en el condensador va a estar desfasado cierto ángulo. El valor del desfase va a depender del valor de esta resistencia y del condensador. Entonces, yo variando el valor resistivo con un potenciómetro, con esta pequeña red RC, voy a poder variar el desfasamiento de voltaje en el condensador respecto al voltaje de alimentación. De esta forma. Y así puedo disparar al SCR ya en ángulos mayores a 90 grados, como vemos aquí. Permítanme un segundo a borrar mi pizarrón. Esto es. Ok. En el circuito anterior, la relación RC produce un corrimiento de la fase entre la tensión de entrada y la tensión en el condensador, que es la que suministra la corriente a la compuerta del SCR.
Si R, en cambio, es un potenciómetro, el valor resistivo se puede variar y así producir un corrimiento de fase, vamos a llamarle teta, ajustable, que causará que la entrega de potencia a la carga, una lámpara por ejemplo, también sea variable, como lo vemos aquí. ¿Sí? Una entrada y con la red RC puedo hacer que este ángulo de corrimiento, de fase, lo podamos ajustar a diferentes valores. Que la forma de considerar esto sería, esto ya lo han visto en muchas ocasiones, pero como recordatorio, sería esto. Aquí tengo mi fuente de alimentación. Aquí mi resistencia, perdón, es una resistencia muy fea. Y aquí mi condensador. Y aquí, ¿verdad? Entonces, aquí nos interesa ver el voltaje en este punto. Vean, esto es una reactancia XC. Esta es una resistencia. Y por divisor de voltaje, ¿verdad? El voltaje de entrada, que es VAC, para obtener el voltaje aquí, sería el voltaje de entrada por esta impedancia entre esta impedancia más esta impedancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿De acuerdo? Y bueno, la reactancia capacitiva es esto. Aquí es hacer álgebra. Tenemos esto. Recordando, si tengo una impedancia de esta forma, su módulo es este y el ángulo sería este, ¿verdad? De modo que puedo decir que es R cis de teta, ¿verdad? O Z cis de teta, así lo recuerdan. Y bueno, entonces regresando al voltaje de acá, pues y haciendo el álgebra correspondiente, llegamos a que el voltaje en el condensador va a tener este valor en magnitud y a un ángulo de desfasamiento de este tipo. Bien, permítanme borrar mi pizarrón. Ok. Bien, el tiristor con carga inductiva. Cuando la carga del SCR no es resistiva pura, como se muestra en la figura siguiente, es decir, como esto, vean, aquí la carga es inductiva, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta el tiempo que tarda la corriente en aumentar en esta carga inductiva. El pulso que se aplica a la compuerta entonces deberá ser lo suficientemente duradero para que la corriente de la carga iguale a la corriente de enganche y así el tiristor se mantenga en conducción. Es decir, que la corriente de disparo en la compuerta alcance un valor de disparo, de enganche se le llama, se dispare y ya se quede en ese estado de conducción. Entonces, si recuerdan ustedes, si yo aplico un potencial a una bobina, la corriente que va a fluir por la bobina va a tardar en subir, en alcanzar valores mayores. Por eso hay que esperar más, hay que procurar que los pulsos de disparo a la compuerta del SCR tengan una duración mayor, como aquí. Vean, aquí
se presenta el semiciclo positivo, pero la corriente viene ligeramente atrasada, ¿de acuerdo? Entonces hay que esperar un poco más para que la corriente ya tenga un valor más grande. Vean aquí el pulsito, ¿verdad? Y ya pueda quedarse enganchado en conducción el SCR. Ok. Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. Esta corriente de compuerta, IG, fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo y sale del SCR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta necesaria para disparar a un SCR en particular se simboliza por IGT, que es Gate Current to Trigger. Para dispararse, la mayoría de los SCRs requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 miliamperios. Por supuesto, va a depender de las potencias que maneje este SCR y de lo que diga el fabricante en las hojas de datos, ¿verdad? Pero ahorita, así en términos generales, vamos a decir que andan en este rango. Dado que hay una unión PN estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre estas terminales, que es el voltaje de compuerta cátodo, también VGT, debe ser ligeramente mayor a 0.6 voltios. En la siguiente figura se muestran las condiciones que deben existir en la compuerta para que un SCR se dispare. Es decir, vean aquí mi fuente de disparo debe ser capaz de dar un pulso que ande entre 0.6 y 0.8 o un poco más y una corriente que ande de 0.1 a 50 miliamperios. Claro que todo esto es a reserva de lo que digan las hojas de datos que proporciona el fabricante. Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de compuerta. Mientras la corriente continúe fluyendo a través de las terminales principales de ánodo a cátodo, el SCR permanecerá encendido. Cuando la corriente de ánodo a cátodo caiga por debajo de un valor mínimo, llamada corriente de retención o de enganche, simbolizada por IH, la H es de hold, de mantener, ¿verdad? El SCR se apagará. Esto normalmente ocurre cuando la fuente de voltaje de corriente alterna pasa por cero a su región negativa. Para la mayoría de los SCRs de baja potencia, la corriente de mantenimiento IH es de alrededor de unos 10 miliamperios y otra vez a reserva de lo que digan las hojas de datos del fabricante, ¿verdad? Vean ustedes, aquí tenemos la respuesta típica de un SCR. Cuando se polariza directamente, miren, permítanme, voy a poner la señal alterna aplicada al sistema, que sería más o menos, hagan de cuenta este la senoide de alimentación, así. Entonces, con esta alimentación, en cierta porción de ella, yo puedo mandar el disparo a la compuerta del SCR. Vamos a suponer que es por aquí. Entonces, por aquí mandamos el disparo. Y aquí, vaya, no tenemos que esperar a que lleguemos a esta región. Aquí vamos a tener una respuesta semejante a esta. Y aquí se va a disparar. ¿De acuerdo? Entonces, vean, la pendiente de respuesta
de ánodo a cátodo del SCR cambia dramáticamente. Vean aquí, la pendiente en este punto, una tangente en este punto va a ser así. Bueno, hagan de cuenta que es una línea recta, ¿sí? De modo que esta pendiente en este punto de esta curva representa una resistencia muy grande. Vaya que es como si estuviera abierto de ánodo a cátodo. Cuando mandamos el disparo, vean cómo se comporta dada la curva de respuesta del SCR, cambiaría de aquí a este punto. Y vean la tangente en este punto, pues es algo así. Y este valor de pendiente representa una resistencia de ánodo a cátodo muy pequeñita. De modo que vean, de ánodo a cátodo pasa de tener una resistencia enorme. Cuando disparamos, cambia a una resistencia muy pequeñita de ánodo a cátodo, ¿verdad? Es decir, se ha disparado. Permítanme, borro aquí mis pendientes. Ok, entonces, si nosotros no preveemos un disparo controlado, es decir, que dejemos, por ejemplo, la compuerta al aire sin conectar, por el propio valor de la corriente alterna de alimentación que pudiera llegar a valores muy altos, entonces podemos llegar al voltaje de ruptura de aquí. De modo que, por ejemplo, por este punto, el SCR se va a disparar solito, porque llegamos a su voltaje de ruptura, suponiendo que tenemos la compuerta al aire sin conectar a nada. Llegamos a su voltaje de ruptura y se va a disparar. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos. Hay que ver en las hojas de datos estos voltajes de ruptura, ¿verdad? Para, dado el caso, prever la instrumentación necesaria para que no ocurran estos disparos por superar estos valores. También por el otro lado, vemos que polarizado inversamente, también tenemos un voltaje inverso de ruptura, ¿verdad? Que hay que fijarse en las hojas de datos para que no lleguemos a estos puntos y podamos destruir al SCR. Aquí tenemos cuando disparamos, como decíamos en este último ejemplo, cuando disparamos en este punto al SCR, entonces aquí se dispara, como decíamos hace un momento, llegamos aquí a la corriente de enganche, es decir, aquí es como haber arribado al punto de conducción. Ya enganchamos al SCR en encendido y la corriente de trabajo puede bajar inclusive, pero y puede estar fluctuando aquí la corriente de trabajo, ¿verdad? Arriba abajo según los requerimientos de la carga, pero si la corriente de trabajo llega a ser menor a la corriente de mantenimiento, de aquí nos vamos a regresar acá.
De modo que si la corriente de trabajo en nuestra carga llega a ser menor a la corriente de mantenimiento del SCR, se va a apagar solito, se va a abrir y vamos a regresar a este punto de la curva de respuesta del SCR. Por eso siempre hay que procurar que la corriente de trabajo en la carga esté por arriba de la corriente de mantenimiento para que no se nos apague solito el SCR. ¿De acuerdo? Bien, permítanme borrar mi pizarra. Un segundo. Eso es, creo que ya quedó. Y bueno, hay muchos parámetros que nos proporciona el fabricante en las hojas de datos, donde los principales son estos: el voltaje de tensión en los extremos del tiristor en estado de conducción, VT. También tenemos el voltaje de tensión de disparo de puerta. Esta es la tensión de encendido, Gate Voltage to Trigger. Que con esta tensión en la compuerta aseguramos el disparo con tensión de ánodo a cátodo en directo, VGT. Tenemos la corriente de enganche, IL, Latching Current. Es la corriente de ánodo mínima para hacer cambiar al tiristor del estado de bloqueo al estado de conducción. También tenemos la corriente IH, la corriente de mantenimiento, Holding Current. Es la mínima corriente de ánodo que conserva al tiristor en su estado de conducción. Ok. Entonces, entre varias variables que debemos fijarnos en las hojas de datos, pues son estas, ¿verdad? Además de estas otras también muy importantes. Tenemos el voltaje, perdón, la velocidad de cambio de la corriente. ¿A qué velocidad cambia la corriente de cuando está apagado a cuando prende, ¿verdad? Valor mínimo de la pendiente de la intensidad de corriente por debajo de la cual no se producen puntos calientes. Y que bueno, ustedes dirán, pues, ¿cuáles puntos calientes? Es decir, la máxima variación de corriente aceptada antes de que se destruya el tiristor. Permítanme poner, por ejemplo, hagan de cuenta que aquí tengo un semiconductor. Permítanme, se me está acabando la pila, voy a conectarlo. Bien, perdón. Entonces, hagan de cuenta que tengo dos capas de semiconductor, podríamos decir PN o NP, como ustedes quieran, pero es un semiconductor con región P, con región N, de esta forma, y que vamos a polarizar como un diodo directamente, ¿verdad? De modo que aquí tenemos los bornes. Vamos a decir que este es P y este es N, como nuestro diodo del SCR, y vamos a hacerle circular una corriente que se polarice directo. Para esto hay que poner aquí un potencial positivo, aquí un potencial negativo,
va a fluir una corriente. Y bueno, la corriente no va a fluir en forma homogénea, considerándolo, hagan de cuenta, en cámara lenta, ¿verdad? Empieza a fluir la corriente, entonces probablemente en esta región de la unión fluya así. En esta otra región de la unión fluya un poquito menos por las diferencias de dopaje por las regiones. Quizá en esta área sea un poquito mayor el flujo de corriente y no sé, quizá por acá sea muy grande. ¿Sí? Entonces, el flujo de corriente en una región va a ser de esta magnitud, en otra quizá un poco menor, en otra quizá mayor, pero en otra va a ser muy grande respecto a las anteriores. Entonces, y claro, aquí regresa la corriente, ¿verdad? Entonces, si esta corriente, déjenme simbolizar aquí la velocidad de cambio de la corriente. Si esta corriente cambia a una velocidad muy grande, una es que la velocidad de cambio de la corriente sea así. Entonces, en lo que va aumentando la corriente, todas las regiones van a ir conduciendo hasta que ya todas las regiones de la unión conducen y hay el retorno de corriente. Pero si esta corriente va de 0 a un valor muy alto en microsegundos, en nanosegundos, entonces, como en esta área de la unión PN fluye más corriente que en las demás, esta región se va a empezar a quemar. Aquí va a haber un punto muy caliente y si esta corriente es muy grande, esto se quema. Y se va como una bola de nieve, se va haciendo más grande. Cuando se quema este punto, por la intensidad tan grande de corriente que pasa en un tiempo muy breve, esto va a provocar que la siguiente se destruya, que la siguiente se destruya y que la siguiente se destruya y que finalmente todo el SSR quede destruido y solamente debido a la velocidad tan rápida de crecimiento de la corriente cuando encendemos al SSR. Bien, claro, recuerden chicos, si algo no quedó claro, me pueden dejar los comentarios, ya sea por WhatsApp o aquí abajo en el video y con gusto comentamos esas dudas. Bien, entonces, este es el valor de I en dt, valor mínimo de la pendiente de la intensidad por debajo de la cual no se producen puntos calientes, es decir, la máxima variación de corriente aceptada antes de que el tiristor se destruya. Ahora tenemos esta parte de B en dt. Esto es el valor mínimo de la pendiente de tensión por debajo de la cual no se produce disparo sin señal de puerta. Es decir, la máxima variación de tensión sin producir disparo. En otras palabras, igual que en la variable anterior,
podríamos decir que, permítanme poner aquí un gráfico de velocidad de cambio del voltaje, que si tenemos una velocidad de cambio de voltaje de ánodo a cátodo de esta forma, todo va a transcurrir muy bien. Pero si la velocidad de cambio del voltaje es muy abrupta, aquí puede ser que se dispare el SCR solito, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es otra variable que hay que tener en cuenta en el diseño del sistema. La máxima velocidad de cambio del voltaje para que no se dispare sin señal de puerta, de compuerta, el SCR. Algo muy semejante al anterior es este otro, que es el valor mínimo de la pendiente de tensión por debajo de la cual no se produce un nuevo disparo del SCR cuando pasa de conducción a corte. Es decir, lo cortamos y si lo queremos volver a disparar hay que tener en cuenta este valor. Tenemos esta otra variable. Esta es la tensión de pico no repetitivo en estado de bloqueo directo. Este valor máximo de tensión en sentido directo que se puede aplicar durante un determinado periodo de tiempo con la compuerta al aire abierta, sin provocar disparo. Ok, déjenme borro aquí esto. Bien. Bien, chicos, vamos a abordar la desactivación de un SCR, pero yo creo ya en la próxima sesión, ¿sí? Entonces, déjenme sus comentarios, indíquenme las dudas que tengan y vamos a resolver esas dudas. Bien. Bien, chicos, les agradezco su atención. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, que estén bien.